Vamos a ver si todo lo podemos repetir junto conmigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar hablando en esta mañana acerca de lo que es Navidad, y le hemos puesto por título Navidad, esperanza profética cumplida. Y esperamos que esto pues toque los corazones nuestros y también de todos aquellos que puedan verlo a través de Facebook o de YouTube. Yo a veces me maravillo, y quizás usted también, cómo en este tiempo hay tantas, algunas iglesias o algunos pastores que tristemente dedican, o mejor dicho, dedican tiempo y pierden el tiempo, hablando de que si en verdad Cristo nació en este tiempo, de que qué se puede hacer en este tiempo, qué no se puede hacer en este tiempo, que si se pueden poner adornos o no se deben poner adornos, y muchas cosas más. Pero olvidan lo más importante, que Navidad es precisamente eso que está puesto ahí, esperanza profética cumplida. O sea, no me tengo que preocupar por lo demás. Hay costumbres que quizás usted no las practique, pero que no son malas y que nosotros podemos hacerlas. Pero lo importante es esto que dice el texto clave, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hubo un tiempo en que Cristo vino a la tierra. Hubo un tiempo en que Cristo se encarnó, en que Cristo se humanizó, en que el misterio de la piedad fue cumplido. Y la Navidad tiene un mensaje de esperanza, es un mensaje de gozo, un mensaje de vida eterna. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que se hace en Navidad? Bueno, en Navidad nos reunimos con la familia, nos reunimos con los amigos. Quizás tenemos algunos vecinos con los cuales podemos compartir. Bueno, hay que decirles cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y que Navidad, aunque es el tiempo en que se recuerda, Navidad es todo el año, porque todo el año estamos hablando de Cristo, todo el año estamos hablando de la esperanza, estamos hablando de la vida eterna, pero claro, en este tiempo hacemos el énfasis. Por ejemplo, yo sé que hay un tiempo en que se recuerda con más énfasis la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Ahora bien, ¿solamente hablamos en ese tiempo de la muerte y resurrección? No, todos los días tenemos que hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Y claro, la muerte y resurrección, o sea, cuando ocurrió la muerte y resurrección, sí fue casi exactamente en ese tiempo, porque estaba en víspera la Pascua judía. Pero Navidad es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Y por eso el título del mensaje que quiero que esté en su mente es Navidad, esperanza profética cumplida. Ahora, ¿qué es esperanza? Confianza que se tiene de recibir una cosa, creer que algo ha de suceder y esperarlo. Allí en Hebreos 6, 17 y 18 hay un pasaje que corrobora esto, porque dice que esperanza es confianza en algo que se ha de recibir. Y en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios interpuso juramento, su palabra y Él mismo, de que tenemos un fortísimo consuelo, una segura esperanza. O sea, esperanza es eso, confianza en lo que hemos de recibir. ¿Dónde está nuestra esperanza? En el reino eterno de Dios. ¿Dónde está nuestra esperanza? En todas las promesas que Dios tiene en su palabra. En la Biblia hay cientos, decenas de cientos de promesas. Escuche bien, después usted las puede leer, están en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, todas ellas Dios las ha cumplido. Dios nunca, escuche bien, Dios nunca ha faltado ni faltará a ninguno de sus promesas. Y hermano, para mí eso es
es un gozo, es una alegría. Así que es confianza en que se va a recibir una cosa, creer que algo ha de suceder y esperarlo. ¿Creemos en la venida de Cristo? Sí. ¿Creemos en la resurrección de los muertos? Sí. ¿Creemos en la vida eterna? Sí. Esa es nuestra esperanza. Y de eso también habla la Navidad, porque si no hubiera habido Navidad, entonces no tuviéramos esperanza de vida eterna, porque Cristo tenía que venir a la tierra. Ahora, profecía, anuncio de un acontecimiento futuro, porque acuérdense del título, Navidad, esperanza profética cumplida. O sea, profecía, anuncio de un acontecimiento futuro. La profecía es historia dicha por adelantado. O sea, Dios, que todo lo sabe, de eso vamos a hablar, de uno de los atributos, la omnisciencia de Dios, hizo la historia por adelantado. Antes de leer el pasaje de Isaías, hay un pasaje en Apocalipsis, que a mí me encanta. Y entonces yo quiero leérselo para que usted tenga una idea de que para Dios es como si todo ya estuviera hecho. Y hay allí en el capítulo 22 de Apocalipsis, hablando acerca de las cosas de Dios, en que dice que todas estas cosas que Dios va a hacer es como si ya estuviera hecho. Dice, hecho está. Está allí en el capítulo 21, y entre el capítulo 21 y el capítulo 22, no les puedo dar el pasaje exacto ahora porque no lo tenía aquí. Bueno, sí, ya lo encontré, gracias a Dios. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, estaba hablando el ángel a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y me dijo, hecho está. Ahora bien, ¿ya ocurrió la resurrección de los muertos, de los creyentes en Cristo? ¿Sí o no? No, no ha ocurrido, pero Dios lo da por hecho, porque no hay nada que pueda evitar que el creyente un día tenga un cuerpo glorificado, inmutable, incorruptible, para disfrutarlo en su reino eterno. Por eso es que la profecía es historia dicha por adelantado. Lo que Dios dice que va a suceder es como si ya estuviera hecho. O sea, no hay quien lo impida. Nosotros, el hombre, no. Y yo he dicho esto otras veces para tener una idea. Por ejemplo, se dan los pronósticos del tiempo, pero a veces no resultan ser como son. Se anuncia un frente frío y viene un frente de calor. Bueno, es que se interpuso una corriente de aire. Entonces no es así. O se anuncia mucha agua y no llueve nada. O se dice hoy va a ser un día despejado y cae un aguacero que usted tiene que correr. O sea, los pronósticos del mundo con destino al futuro cometen errores. Pero el pronóstico de Dios es exacto. Tan exacto que es como si ya estuviera hecho. Bueno, precisamente la Navidad es esperanza profética cumplida. Todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Hermano, eso para mí es algo que me alienta, me consuela, me fortalece. Porque ¿cuántas cosas a usted le han prometido y a mí me han prometido que no han cumplido? Y es porque, no es porque no nos quieran o porque no deseen, es porque no pueden. Por ejemplo, hay familiares que nos han prometido cosas, no las han podido cumplir. Hay quizás hermanos en la fe que nos han prometido cosas y no la han podido cumplir. Hay o el hijo o la esposa o sea, los familiares queridos le prometen cosas y no pueden cumplirlas. Ahora, todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Eso es una garantía. O sea, yo no puedo decir Dios ha fallado en tal cosa. Dios prometió a su pueblo, tanto a Israel como a la iglesia, muchas, pero cientos de promesas y todas las cumplió. Y vamos a ver en este mensaje de hoy cómo lo que Dios prometió que ocurriría acerca del Mesías sucedió. Pero vamos a ver cómo sucedió y todo lo que tuvo que pasar. Pero como Dios es el Dios de la historia y la historia para Dios ya está corrida. Miren, yo siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, ustedes saben que hay series de televisión que son por capítulos. Por ejemplo, hay series de televisión que tienen 800 capítulos, 900 capítulos, 150 capítulos. Por ejemplo, los episodios de Moisés muy buenos, tenían creo que 254 capítulos. Los episodios de Josué y la tierra prometida creo que tenían 150 y algo. Bueno, si usted no tiene la serie completa, usted está al tanto. Oye, ¿qué va a pasar? Claro, si usted, en este caso usted conoce la historia bíblica, usted sabe más o menos lo que va a suceder, porque eso es lo que narra la Biblia. Pero cuando usted ve una serie X, el que creó la serie sabe al final todo lo que va a suceder.
Pero la gente está a expectativa. Oye, fulano se morirá, ¿qué pasará con este otro? Ya el escritor está tranquilo sentado. Igual que cuando usted va a leer un libro, usted no sabe el final, claro, a no ser que empiece en vez de empezar por la primera hoja, empiece por la última, pero entonces se pierde todo el desarrollo. Pero hermano, Dios conoce toda la historia. Y vamos a ver cómo Dios pudo planificar desde la eternidad la Navidad que hoy celebramos. Porque para algunos Navidad es simplemente la fiesta, la alegría, la reunión familiar, los regalos. No, Navidad no es eso. Navidad tiene que ver con Dios. Navidad tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ver las profecías cumplidas en el nacimiento de Cristo. Creo que vamos a mencionar solamente 5, aunque hay otras, pero vamos a mencionar estas 5 que son quizás las más importantes. En primer lugar, vendría a través de una mujer. Eso está en Génesis 3:15. Dice que de la simiente de la mujer vendría el Mesías. Eso fue dicho 3.800 años antes de que Cristo naciera. Así que estamos hablando de casi 6.000 años, o por lo menos 5.800 años hace de esta profecía. Y la voy a leer porque no es lo mismo que yo diga o la parafrasee que yo la lea en la Escritura. Cuando el hombre pecó, que Dios sabía que iba a pasar, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que esto tiene que ver con el diablo, con los demonios, con el Dios de este siglo, y la simiente de la mujer tenía que ver precisamente con Cristo. Si usted sigue leyendo este pasaje antes de ver el cumplimiento, usted va a ver que después que el hombre pecó, ¿qué fue lo primero que él se detuvo? Que estaba desnudo, y Dios entonces tuvo que sacrificar posiblemente un cordero y los vistió. Ahí estaba el primer sacrificio que se hizo, simbolizando el sacrificio que Cristo haría. Pero cuando el hombre pecó, lo primero que tuvo fue miedo y se escondió. ¿Se acuerdan? Enseguida se escondió. Él todos los días se paseaba en el huerto, Dios se paseaba. ¿Usted se imagina esto? Dios había creado un huerto maravilloso con todo lo que el hombre necesitaba. No había dolores de cabeza, no había preocupación y no había muerte ni dolor, porque el hombre no iba a morir. Ese fue el plan de Dios. Por eso ese plan de Dios lo va a cumplir al final, y por eso Cristo tuvo que venir. Pero lo que voy, Dios se paseaba por el huerto, el hombre conversaba, y cuando el hombre pecó, se comenzó a esconder de Dios. Y entonces, oye, ¿dónde tú estás? No, que estoy aquí, que Eva, que me dio de la manzana. Déjeme decirle, la gente le echa la culpa a Eva. Los dos tuvieron la culpa, porque los dos sabían que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estaba en el centro del huerto. Y estaba el árbol de la vida. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué Dios tuvo que hacer eso, hermano? Porque Dios quería que el hombre hiciera una decisión, o adorarle y servirle a él, o no hacerlo, punto. No creó robot. Creó hombres con completa libertad. ¿Y por qué digo que es importante que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el centro del huerto? Porque tuvieron que caminar para ir a comer de él. O sea, veían todo lo que Dios les había dado y fueron allí. Era un árbol, dice que agradable a la vista, era un fruto agradable. Algunos erróneamente ponen la manzana. En ningún lugar de la Biblia dice que es la manzana. Inclusive la compañía Apple pone la manzana como la del conocimiento. No es ninguna manzana, no dice la Biblia que es una manzana, yo no sé dónde lo sacaron, pero era un fruto agradable. Bueno, y eso fue usado como instrumento. Ahora, dice que vendría a través de una mujer. Bueno, para venir a través de una mujer y que fuera Dios encarnado tenía que ser un milagro. Pero vamos a ver el cumplimiento 3.800 años después. Allí está en Lucas 1, versículos 26 al 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una aldea pequeña, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, allí está. Cristo usó a una mujer, Dios usó a una mujer para que su hijo fuera encarnado. ¿Quién era María? Una mujer temerosa de Dios, una mujer santa desde el punto de vista de que temía a Dios y guardaba sus mandamientos, y fue escogida. Y dice la Biblia que estaba desposada con él, y antes que se juntasen, vamos a ver ese pasaje después, entonces se halló que había concebido del Espíritu Santo.
En el tiempo bíblico se hacía el compromiso del matrimonio, pero no se consumaba hasta que no pasaba lo que ellos llamaban el tiempo de la purificación. En ese tiempo es cuando María concibe del Espíritu Santo, y vamos a ver que José, que era un hombre bueno, pues quiso dejarla secretamente y echarse la culpa. Pero a lo que voy, vendría a través de una mujer. Pero ¿cómo era posible esto? Bueno, eso era por el poder de Dios, porque era imposible que un hijo naciera sin que hubiera participación del padre y de la madre. En este caso no hubo participación del padre, quiero decir, de José. Fue una participación directa de Dios en María, porque Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Esta profecía se dijo unos 2000 años antes, 1900 años, porque déjenme decirle, todo tenía que cumplirse, porque si no, no era el Mesías, el que la Biblia hablaba del Mesías. Así que Navidad tiene que ver con ese cumplimiento profético. Allí en Génesis 22, 18 dice: en tu simiente, le dijo a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, ¿de qué forma iban a ser benditas todas las naciones de la simiente de Abraham si no era a través de Cristo? Tenía que venir por la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y todo lo que sigue. Ahora bien, en el tiempo bíblico, si usted lee la Biblia, usted va a ver mucha genealogía. Por ejemplo, la gente no le gusta mucho leer el libro de Levítico, porque se mencionan muchas genealogías. Las genealogías son importantes, porque en la genealogía está el plan de Dios, el propósito de Dios, el conocimiento de Dios. Por ejemplo, cuando usted va a la genealogía de Cristo, vamos a leer parte de ella ahora, usted va a ver que en la genealogía de Cristo estaba Rahab la ramera, porque se arrepintió de sus pecados, una mujer que no era ni del pueblo hebreo. Estaba también Ruth la moabita, que tampoco era del pueblo de Dios, pero que tuvo temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, si yo no leo la genealogía, no me entero de esto. Pero empezamos a leer la genealogía, y cuando vamos por la 10ª parte o la 5ª parte, ahí lo dejamos y no seguimos leyendo. Ahora, vamos a ver que en cuanto a esto de que sería descendiente de Abraham y de Jacob, estaba narrado, porque Dios quería que el pueblo supiera quién era el que había nacido. Y entonces allí en la genealogía, usted puede buscar allí en la genealogía, vamos a leer la que está en Mateo capítulo 1, pero está también en Lucas capítulo 3. Dice los versículos 1 y 2, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. No vamos a seguir leyendo, usted lo puede hacer. Pero en el versículo 16 dice, y Jacob, que no era este Jacob de arriba, este era otro Jacob. Acuérdense que Jacob era un nombre hebreo que se usaba mucho. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. O sea, no había ningún tipo de error. Tenía que venir por la genealogía de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también tenía que ser descendiente de David. Ahí está el cumplimiento. Ahora, para que eso pasara, Dios tuvo que preparar todas las cosas para que María estuviera preparada espiritualmente, quiero decir, que fuera temerosa de Dios, y José también, para que fueran escogidos para que allí naciera Cristo. Pero tenía que ser conforme a la genealogía. Y la genealogía no se podía violar, estaba escrito en las crónicas, en los libros de la historia del pueblo de Israel. O sea, era algo. Nosotros hoy, por ejemplo, conocemos sabemos el nombre, quizás, de nuestros bisabuelos. Ahora, si yo pregunto hoy, dígame el nombre de su bisabuelo, muy pocos aquí me lo van a decir. O de su tatarabuelo, mucho menos. Pero esta genealogía hablaban de donde habían descendido, habían pasado generaciones. O sea, desde Abraham hasta Jesús pasaron 2000 años. Estamos hablando de aproximadamente 20 generaciones. Usted de la tercera generación, usted ni se acuerda. Y las generaciones estas futuras, a veces no se acuerdan ni del padre, que es la primera generación. No estamos así. Pero hay muchos, por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela que me crió, se llamaba Juana, de mi abuelo Leonardo, pero ya de mis bisabuelos no me acuerdo.
Se me olvidó, mis tatarabuelos mucho menos. Pero en el tiempo de Cristo esto era, y en el tiempo de Israel esto era importante. Así que sería un descendiente de Abraham. Tenía que cumplirse eso y se cumplió al pie de la letra. Ahora, tenía que ser hijo de David como rey eterno. ¿Y por qué? Bueno, Dios es un Dios soberano, pero es un Dios que sabe todas las cosas. Y acuérdense que Dios conocía, a pesar de todo lo que pudo haber hecho, el corazón de David. Pero había una profecía. Y si no venía por la descendencia de David, Cristo no podía ser el Mesías. ¿Qué le parece? Eso tenía que cumplirse. Ahora vamos a ver qué dice segunda de Samuel 7, 16 y 17. Y será, fíjese lo que Dios le dice a David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. Y tu trono será estable eternamente. El trono de David como tal pereció, inclusive producto también de la guerra, y después ya vinieron otros reyes, pero era la descendencia de David, donde vendría el Mesías. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. O sea, el profeta de Dios le dijo a David, y será confirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. ¿Por medio de quién sería estable eternamente el reinado de David? Por Cristo, que va a ser el rey de reyes, el señor de señores eternamente. Ahora bien, eso fue escrito unos 1040 años antes de Cristo, pero eso tenía que cumplirse. Ahora vamos a Lucas, porque ahí está el cumplimiento. Todo lo que Dios dijo acerca de su hijo se cumplió. Vamos a ver allí en Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33, para que ustedes vean cómo los evangelistas, los que relataron la historia de Cristo, los hechos de Cristo, la vida de Cristo, pues estaban al tanto de la profecía. Y dice allí en el capítulo 1 de Lucas, versículos 32 y 33. Este será grande, hablando de Cristo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Se cumplió el pie de la letra. O sea, estaba hablando de la descendencia de David. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono a David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, se cumplió el pie de la letra. Dios lo estableció así. Pero cuando los judíos, que supuestamente conocían la Escritura, no se dieron cuenta de todos estos cumplimientos. Todo lo que se había dicho del Mesías se había cumplido. Lo único que había que verificarlo, ¿verdad? Y esto se verificó. Y entonces Cristo vino como por la descendencia de David como Rey eterno. Es más, a Cristo se le conoció en su ministerio terrenal como el Hijo de David. Mira, el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Hijo de David. O sea, porque era la profecía que se había cumplido. Y acuérdense que, ¿por qué Dios escogió a David? Acuérdense que el reinado de David... Israel tuvo 3 reyes con todo Israel unido. Saúl, que fue el primero, que fue el que eligieron, que metieron la pata, porque después Saúl hizo lo malo y Dios lo desechó. Después vino el reinado de David, que fue el más esplendoroso o el más en que se obedeció al Señor, porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios, aunque David cometió sus pecados, pero se arrepintió. Y después vino el reinado de Salomón, que ese sí fue el más esplendoroso, pero tristemente Salomón se apartó por tantas mujeres que tuvo, y al final de su vida tuvo que reconocer su pecado y buscar de Dios nuevamente. Pero David fue reconocido como el rey más fiel que haya tenido en cuanto a amor a Dios e Israel, aunque hubo muchos reyes buenos en Israel y también muchos reyes malos. Ahora, nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel. No podía ser de una mujer que ya se había casado o que ya había tenido relaciones, no, tenía que ser de una virgen y sería llamado Emmanuel. Eso se dijo unos 740, porque hermano, ahora lo leemos y es fácil, pero decir esto casi 800 años antes que nacería de una virgen el profeta, esto era prácticamente imposible que se cumpliera. Pero dice allí en Isaías 7:14, en la profecía, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, eso estaba en la profecía, se dijo 700, tenía que ser una virgen. Y María era virgen, aunque después de que nació Cristo, después tuvo otros hijos. Se mencionan en la Biblia los hermanos de Cristo, en cuanto a que habían venido de la misma
mujer, pero claro, no eran hermanos como tal, en el sentido de que Cristo no tiene hermanos porque era hijo del Padre, el unigénito del Padre, pero sí eran hermanos en cuanto a que habían nacido de la misma mujer, y por eso se habla de los hermanos de Jesús, que por cierto al principio no creían en Jesús. Fíjense, o sea, los hermanos de Jesús al principio no creían en él. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? No, aunque ella haya tenido más hermanos, no era nada malo. No, al contrario, no. Déjeme decirle, María fue escogida porque fue una mujer justa, temerosa de Dios. Lo único que María no puede hacer es que yo no puedo orar a ella para que interceda por mí. Pero María está, déjeme decirle, María está en el reino de Dios en un lugar prominente. ¿Por qué? Porque fue escogida para que en su seno, de su seno, saliera el Salvador. Pero no podemos hacer más nada. Pero no es como algunos enseñan que es mi corredentora, mi conservadora. Simplemente es un hermano igual que la nosotros, igual que están allí Pedro, Juan y todos los apóstoles. Pero fue una mujer santa y piadosa. Y también José. José era un hombre piadoso y temeroso. Tremendamente. Así que allí nacería de una virgen. Vamos a ver allí el relato, porque el cumplimiento está en Mateo. Vamos a ver allí la actitud de José, que era un hombre tremendo, un hombre temeroso de Dios, y por eso Dios escogió a esta pareja. Claro, María fue el instrumento para venir Cristo a la tierra, pero José era parte de ese matrimonio y jugó un papel importante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estoy leyendo en Mateo 1, 18 al 20. Lo tienen puesto en pantalla. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Por qué lo aclara la Biblia? O sea, no habían tenido todavía las relaciones sexuales, o sea, no se había consumado el matrimonio. Se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, estaba en ese tiempo en que estaban un tiempo separado y después se consumaba el matrimonio. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, me voy a echar la culpa yo fui el que cometí el error y me voy, para que le echaran toda la culpa a él. Fíjense qué actitud la de José, qué hombre más justo y más temeroso de Dios. Y pensando en esto, porque Dios conoce los pensamientos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, que era de la descendencia de David también. José y María, los dos descendían de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. O sea, él lo pudo aceptar, lo pudo comprender, y por eso dice la Escritura que José no conoció a María hasta que después ya que nació Cristo, y entonces fue un matrimonio normal, bendecido por Dios. Ahora dice después los versículos 22 y 23. Todo esto aconteció, y ahí está el cumplimiento, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este que profetizó esto fue Isaías. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta. O sea, todo esto tenía que ocurrir, si no, Cristo no era el Mesías, si no, Cristo no era el Hijo de Dios. Y acuérdense que Navidad es el cumplimiento del misterio de la piedad. O sea, Dios fue manifestado en carne. Eso era algo tremendo, ¿verdad? Y algunos dirán: bueno, ¿y por qué Dios tuvo que manifestarse en carne? Porque si no fuera así, no hubiera podido pagar por mi pecado. Porque alguien tenía que morir y pagar por mis pecados. Alguien tenía que cumplir la ley, y no había hombre. No hubo ningún hombre sobre la tierra que pudiera cumplir toda la ley. Cristo la cumplió. Y entonces, por medio de su sacrificio y la fe en él, traspasamos esa ley a favor nuestro. Y lo último, que es muy importante, es: nacería en Belén. Fue dicho unos 700 años antes. Pero vamos a ver todo lo que tuvo que ocurrir para que naciera en Belén. Porque sí, nació en Belén y está en la Biblia. Sí, por eso no funciona así. Tuvieron que pasar muchas cosas, y como Dios es el Dios de la historia, Dios sabía todo lo que iba a suceder. Dice allí en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, desde la eternidad ya Dios había planificado esto. Ahora, en el cumplimiento vamos a ver qué tuvo que pasar para que Cristo naciera en Belén. Porque la familia de Cristo, o sea, José y María, no vivían en Belén, vivían en Nazaret. ¿Recuerdan? Que era una ciudad no de muy buena reputación. Vamos a ver allí en Lucas 2, porque allí está el fiel cumplimiento de cómo Dios conocía el futuro. En primer lugar, esto fue dicho
7 siglos antes, 700 años antes. O sea, Augusto César ni pensaba nacer, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, ni sus requetatarabuelos habían nacido todavía. Y entonces dice aquí la escritura, la voy a leer completo y después voy a decir algunas cosas. Aconteció en aquellos días, en los días que estaba ya para nacer Cristo, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. O sea, se hizo un censo. Augusto César, ¿quién era? Uno de los emperadores romanos. Pero déjeme decirle que no se acostumbraba a hacer censos todos los días. El censo se hacía a veces cada cierta cantidad de años. Pero en esa época tocó un censo muy especial. Que por cierto, los censos se hacían en el tiempo del Imperio Romano para saber la cantidad de hombres romanos que habían para el ejército. Pero este censo, escuche bien para que vea todo lo que tuvo que suceder. Este censo fue un censo especial que incluía a los judíos. Porque los judíos no eran romanos. Pero también había que censar. Fue un censo especial. Y Dios lo sabía ya desde la eternidad. Y el profeta lo había anunciado 700 años. Así que tuvo que existir un Augusto César y que todo el mundo fuese censado. Este primer censo, esto está en la historia, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Por eso se dan todos esos datos, se puede comprobar por la historia. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Este censo tenía una característica. Por ejemplo, cuando iban a hacer un censo, van a su casa. Tocan, le toman el nombre, cuántos hijos hay, cuánto usted es casado, cómo se llama, punto. Pero no, este censo había que ir a la ciudad de nacimiento. Porque así se le ocurrió, vamos a decir, se le ocurrió a Augusto César. Pero ya Dios sabía eso. Ven la precisión, ¿verdad? E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, que era de allí, de esa ciudad, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su nombramiento. O sea, María estaba ya por dar a luz. Hizo un viaje posiblemente en un burrito, porque déjeme decirle, en el tiempo bíblico no había autos, no había, ¿cómo se llama de esto? Los autos modernos, un Mercedes-Benz, un Rolls-Royce o lo que sea. El que tenía un caballo era rico. Los caballos lo usaban los poderosos. El que usaba un camello era de clase media. Y los burritos, la clase pobre. Y los que andaban a pie, eso estaban por el piso. Bueno, posiblemente María y José vinieron en un burrito. Pero la trayectoria no era de un pedacito. Había que caminar unos cuantos kilómetros. Pero no dio luz en el camino. Y aquel burrito no tenía muelles hidráulicos. O sea, aquel burrito daba trastazo y chocaba con las piedras y cogía los baches. Pero no podía nacer en el camino, tenía que nacer en Belén. Y dice que subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, la cual se llamaba Belén. Y entonces dice que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, llegó allí en los días casi que iba ya a tener el alumbramiento. Y entonces dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Déjeme decirle, esto es algo ahí adicional, pero quiero aclararlo. Siempre que yo he visto muchas veces que han puesto al mesonero como malo. No, eso es un error. El mesonero a lo mejor era una persona buena. Ahora, ¿qué pasaba? El mesonero era que tenía, como decir, un hotel donde se hospedaba. ¿Qué pasaba? Que como la gente tenía que ir a Belén para ser empadronado, y había mucha gente que eran de Belén, estaban llenas todas las habitaciones. Y fíjense si el mesonero no era tan malo como la gente lo pinta, que le dijo, oye, mira, lo único que te puedo ofrecer para que te abrigues del frío, porque era un tiempo de invierno, mira, te voy a dar ahí, tengo un lugar, hay un lugar donde están los animales, y allí puedes guarecerte. Y era como una cueva, y entonces allí metían los animales, y entonces allí estuvo María y José, y allí nació el Señor. Sin preoperatorio, sin una clínica especializada, sin un hospital de 5 estrellas, sin una enfermera que la atendiera. Tuvieron a su niño, pero era el Hijo de Dios, no era cualquier cosa. ¿Quiénes tuvieron por testigos? Los animales que estaban allí. No voy a mencionar cuál, la gente empieza a inventar ahí, han metido ahí hasta jirafas. No había jirafas en aquel tiempo, sí, porque la gente son exagerados. Pero los animales eran los testigos, ¿verdad? Y entonces allí nació el Señor. Qué hermoso ejemplo. En el lugar más humilde,
Posiblemente donde la vaca, así la vaca comía allí pusieron unas pajitas, allí lo pusieron. El Hijo de Dios. Por eso dice que se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2, dejando su trono de gloria, vino y se hizo hombre y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso. Y acuérdense que el primer mensaje dado del nacimiento de Cristo fue a la persona más humilde, a los pastores, a los campesinos, a los que estaban allí en el campo a medianoche. Hermano, qué hermoso saber que Navidad es cumplimiento profético o esperanza profética cumplida. Cristo nació un día para darnos vida eterna. Navidad, esperanza profética cumplida, una muestra del infinito y eterno amor de Dios. Eso es lo que es Navidad. Una muestra del infinito y eterno amor de Dios. Por eso no podemos hablar de Navidad solamente en diciembre. Tenemos que hablar en enero, en febrero, en marzo, en abril, en todo. Porque el amor de Dios es permanente, el amor de Dios es infinito. Es más, no podemos hablar de Cristo si Cristo no nació. Entonces, que en este tiempo en que pues podemos aprovechar que muchos pues recuerdan el nacimiento de Cristo, hablemos del amor de Dios, hablemos de la esperanza de vida eterna, aprovechemos este tiempo, disfrutemos con la familia, disfrute con la familia, pero no pierda la oportunidad, se la tiene de decir qué cosa verdaderamente es Navidad, la manifestación del infinito amor de Dios, que tuvo todo en cuenta y todo lo que él había especificado se cumplió al pie de la letra. Y todo lo hizo por amor. Porque después que Dios creó al hombre y el hombre desobedeció, hubiera dicho, bueno, este es tu problema ahora. Ya no hay más oportunidad. Dios dio una segunda oportunidad. Dios desde la eternidad, por decirlo de alguna forma, ya tenía el plan B preparado. Él sabía que el hombre iba a pecar y ya Cristo estaba preparado. Dice la Escritura que Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que naciera en Belén, para que muriera en una cruz, para que resucitara al tercer día, para que ascendiera a los cielos, para que estuviera sentado a la diestra de Dios y de allí un día va a volver a la tierra. Navidad es eso. Navidad no se queda en el pesebre. Navidad se queda en la segunda venida de Cristo para implantar su reino eterno. Por lo tanto, Navidad es que hay que hablar durante todo el año. Que Dios nos bendiga y que en esta Navidad podamos disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado con la familia, pero también recordar y ser agradecidos del infinito amor de Dios que dio a su único Hijo para que muriera en una cruz por nosotros. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por esa primera Navidad en que tu Hijo Jesucristo vino a la tierra y se humanó. Eres tú mismo manifestado en carne, el Dios hecho carne, y que habitó entre nosotros, sufrió desprecio, esputos, sufrimiento, fue crucificado como un malhechor, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos en presencia de más de 500 y un día también volverá. Está allí sentado ahora a la diestra del Padre con todo poder y un día estaremos con Él en la eternidad en su reino eterno. Gracias, Señor, por tu amor infinito y porque nos perdonaste a través de Cristo. Y gracias porque por la fe en Él tenemos la seguridad de la vida eterna. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, allí está el material, por favor, Javier. Bien, vamos a terminar con el himno final y le invitamos, si usted puede, para este miércoles a las 7. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Que Dios les bendiga.